aprovechando que tenemos una gran participación de equipos de las secretarías de planeación de las ciudades, de la red Ciudades Como Vamos, les queremos decir parte de las cosas que hacen ustedes, pero también que hacen las secretarías de salud, de educación, de desarrollo, de integración, de la mujer. Esas acciones se ven manifestadas a través de registros administrativos, llamémoslos de forma muy sencilla, bases de datos de beneficiarios o bases de datos de quejosos o bases de datos de empresas que han asistido a una capacitación. Y todas estas bases de datos, cuando logramos organizarlas y logramos definir unos estándares para que tengan comunes denominadores, se vuelven en fuentes muy importantes de información, no solo para ustedes, sino también para nosotros, para poder visibilizar el conjunto que somos, nación y territorio en nuestra sociedad, que es una sociedad descentralizada, pero en la que prevalece un Estado único social de derecho que quiere garantizar, bastante garantista frente al desarrollo social y económico de todos sus actores. Ese sistema estadístico nacional, eh, más allá de obligar a algunas personas a sentarse para coordinar la producción oficial de estadísticas en el país, tiene unos principios fundamentales para sentar esa conversación, porque es un diálogo y no una instrucción la que queremos promover. Un diálogo basado en que tenemos que garantizar que la información sea de calidad, que sea coherente, es decir, que responda a las necesidades de Santa Marta, pero al mismo tiempo de Florencia y de Manizales, y que al mismo tiempo ese principio de transparencia y objetividad de la información se garantice sea quien la está produciendo, dado que quien la está produciendo forma parte del sistema estadístico nacional. El sistema estadístico nacional está conformado por entidades que producen información estadística o poseen registros administrativos, tanto públicas como privadas. Entonces, por eso, sin dañarle la historia a Luis, pues la red Ciudades Como Vamos o la Fundación Corona como esta iniciativa de una entidad sin ánimo de lucro que lo que busca es generar capacidades a nivel territorial y garantizar que tengamos seguimientos efectivos a los planes de desarrollo de las principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas, también participan y por eso estamos todos incluidos en esa conversación en el Sistema Estadístico Nacional. Ese grupo de entidades que incluye, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, privados que prestan servicios públicos, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones en el país son proveedores de servicios públicos porque las telecomunicaciones son un servicio público en el país y por consiguiente ellos se tienen que sentar con nosotros también para poder compartir información que podamos intercambiar para fines estadísticos, ¿sí? El DANE, obviamente todo grupo, todo grupo o todo colectivo para garantizar que la acción colectiva se desarrolle de forma fluida, pues tiene un coordinador, que en este caso es el DANE, como rector del Sistema Estadístico Nacional, y nuevamente el DANE no es el papá que hace todo y los demás obedecen, sino simplemente es el que empodera y busca generar capacidades en todos sus colegas o en todos sus compañeros de mesa en el Sistema Estadístico Nacional a través de el fortalecimiento de capacidades, pero al mismo tiempo definiendo estándares y definiendo lineamientos de calidad, que es lo que nosotros llamamos regulación. Y esas entidades son tanto ustedes como entes territoriales, como entidades del gobierno central y como particulares. Y ahí está, en el decreto reglamentario de la ley 1955, que es el decreto 2404, está una función muy interesante que quisimos dejar a nivel de norma y es, nuevamente, el DANE es el rector del CEN, pero no es el que hace todo y los demás lo siguen, sino al contrario, el DANE tiene que volcarse a brindar asesoría y asistencia técnica para que ustedes puedan contar con planes estadísticos territoriales y logren que las políticas públicas de su ciudad
o de sus áreas metropolitanas pues, estén basadas en hechos concretos y se puedan evidenciar también en un proceso de rendición de cuentas muy eficiente frente a la ciudadanía, que es también otro aporte muy significativo que tiene la red Ciudades como vamos en nuestra sociedad. Como lo decía, como nosotros queremos que el CEN 2.0 sea una alineación de mentes con un propósito común de construir un mejor país a través de una mejor información, pues el Sistema Estadístico Nacional se basa en diálogos que buscan aterrizar la información a las necesidades de las personas, como lo decíamos en la sesión pasada, coherentes con las necesidades del territorio, en donde queremos tener diálogos que no se vuelvan en conversatorios, sino que se vuelvan en procesos optimizados y que podamos garantizar que más allá de ahogarnos en la laguna de datos que vamos a crear con todos los actores que están participando en el Sistema Estadístico Nacional, pues podamos cada uno de nosotros en esa laguna tener un barco y una caña de pescar para saber qué vamos a utilizar para tomar decisiones en el debido momento en el que nosotros consideremos que la información puede orientar tanto las políticas públicas como las acciones del sector privado o de los ciudadanos en todos los entes territoriales del país. Y ese sistema estadístico nacional, nosotros en esa visión colaborativa y en esa visión articulada, lo hemos querido ya aterrizar a través de un ecosistema de datos para Colombia. ¿Por qué en un ecosistema de datos? Porque cuando nosotros hablamos del concepto de los ecosistemas, en los ecosistemas siempre hay actores que son personas, animales, microorganismos, lo que sea. Hay, cada uno de esos actores tiene unos propósitos, ¿sí? Pero todos estamos circunscritos a un contexto, que normalmente el contexto es geográfico, o el contexto es social, o el contexto es político. Entonces, por eso nosotros llamamos el ecosistema de datos para Colombia como un conjunto de actores que interactúan, esos son nuestros propósitos, alrededor de los datos para poder establecer que tenemos un contexto institucional y de política para poder ser pertinentes y ser relevantes. Y en ese ecosistema, pues tenemos la posibilidad de que con esa visión podamos convertir las necesidades en proyectos y los proyectos con buenos propósitos en resultados que garanticen que nosotros podamos facilitar la creación de información para la toma de decisiones. Y ese ecosistema de datos lo hemos venido trabajando desde su perspectiva visual. Creo que el equipo ha logrado una muy buena visión gráfica de lo que nosotros queremos en ese ecosistema de datos. En ese ecosistema de datos, pues así como en los objetivos de desarrollo sostenible, el eje de todas las políticas son los ciudadanos y el territorio, pues lo que nosotros queremos es que sí tenemos al DANE como ente rector del Sistema Estadístico Nacional que produce información para todos, pues lo que nosotros queremos es que la información estadística esté al servicio del territorio y esté al servicio del ciudadano. Por eso la información estadística es el centro o el eje de articulación de diferentes capas, que son las capas subnacionales, en este caso la capa municipal, la capa departamental, la capa nacional, y con todos estos productos, en esa visión capsular, llamemos que tenemos el Sistema Estadístico Nacional, lo que queremos es que la gente se tome la cápsula para que pueda recibir los beneficios de afuera hacia adentro, es decir, que podamos tener que la academia se tome la cápsula del ecosistema de datos, que los órganos legislativos a nivel nacional, departamental y municipal se tomen la cápsula de la información para tomar decisiones,
que el sector privado se tome la pastilla de la información para tomar decisiones y que los medios de comunicación estén mejor informados frente a los procesos de construcción social y participativa que se dan en cada uno de los contextos territoriales de nuestro país. Y ahí, para que nosotros podamos establecer cómo ese ecosistema de datos, esa cápsula centrada donde la medicina está en el centro, que es la información estadística, pues para que esa cápsula funcione, nosotros tenemos que generar capacidades en los diferentes actores, en donde, como ustedes pueden ver, en esta visión de la cápsula, pues rápidamente podemos ver al DANE en el subsistema nacional, los podemos ver a ustedes a través de áreas metropolitanas, municipios, asociaciones de municipios, podemos ver a la red Ciudades Cómo Vamos como un actor del sector privado, pero al mismo tiempo entidades sin ánimo de lucro, que también está centrado en el territorio, pero que también tiene un rol a nivel nacional, como es la red Ciudades Cómo Vamos, que articula a nivel nacional toda esta iniciativa, pero también pueden estar las comunidades étnicas que deben ser incluidas en sus planes de desarrollo, las apuestas para crear regiones administrativas de planeación, y a nivel nacional está el DANE y están otras entidades, está el sector privado, por ejemplo, está Claro, está Telefónica, están los operadores de energía, acueducto y alcantarillado en el país. Entonces, ese sistema nos da unos criterios los cuales, desde la visión ecosistémica, queremos generar capacidades que en este caso son tres tipos de capacidades que queremos fortalecer. Las capacidades sistémicas, es decir, cómo nos articulamos. Las capacidades organizacionales, en este caso concreto, es apoyarles a ustedes para definir cuál debe ser la gobernanza que debe existir a nivel de sus ciudades, que sea efectiva, que permita que esta visión de ecosistema se dé, pero al mismo tiempo necesitamos que los equipos que forman parte de las secretarías de planeación o de otras secretarías de las ciudades, de la red Ciudades Cómo Vamos, pues tengan las habilidades para poder producir esta información. Entonces, esa es como la visión general. Perdón que me haya extendido, voy a hacer más compacto en la próxima intervención, pero lo que queríamos decirles es, esto es una historia muy organizada en la que nosotros queremos que todos nos veamos como pares y podamos cumplir ese propósito de lograr que todos nuestros usuarios que están afuera de esa cápsula se tomen la pastilla, que eso significa usen la información que estamos produciendo para garantizar que promovamos el desarrollo en el país. Muchas gracias. Director, muchas gracias por su intervención. Voy a pasar entonces a compartir mi pantalla. También agradezco me confirmen si la pueden ver bien. No sé si la están pudiendo ver. Sí, Luis, la vemos. Gracias, Juliet. Perfecto. Bueno, yo en esta segunda parte de la intervención y como parte del bloque introductorio voy a hacer una breve explicación de precisamente el rol de la red de ciudades, cómo vamos en este ecosistema de datos, como bien lo presentaba el director Oviedo, para dar un poco de contexto del trabajo que se viene haciendo desde la red y cómo pues en enlace con las ciudades, cómo vamos. Esperamos seguir contribuyendo al fortalecimiento de estadísticas territoriales y en ese sentido, pues apoyar el trabajo que viene adelantando el DAN en este sentido. De manera muy general, pues digamos, y aquí no me voy a detener mucho, seguramente muchos conocen el quehacer de los cómo vamos, pero puntualizaré para reforzar algunos mensajes. Nuestro, digamos, gran lema en términos muy generales, el reto de poder medir para tomar decisiones, para poder arreglar los retos que tenemos en nuestros territorios. El contexto en el que nos movemos, pues digamos, gira muy en torno a lo que venía comentando el director, los retos de la gestión pública, del desarrollo sostenible, tienen una serie de elementos que para la red son muy importantes, los retos, digamos, de la transparencia en el manejo de los recursos y de la información pública,
cómo promover una participación más activa y responsable de los distintos grupos sociales, cómo promover y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. En ese sentido, pues la red de ciudades Cómo Vamos contribuye a la rendición de cuentas en el país desde un ejercicio imparcial, independiente, que ha logrado consolidarse en los últimos 20 años en más de 45 municipios de Colombia. Y por supuesto, como elemento final, contribuir a ese ecosistema de datos, no solo como usuarios de la información, pero también inclusive como productores de información, para el uso de distintos grupos, ciudadanía, academia, pero también y por supuesto tomadores de decisión como ustedes. La red tiene como gran objetivo precisamente contribuir al desarrollo de gobiernos locales más efectivos y abiertos y ciudadanías mejor informadas, responsables y participativas. Y tenemos una serie de objetivos específicos orientados a atender ese contexto que les mencionaba anteriormente, propiciar la efectividad y la transparencia en los gobiernos municipales, promover una ciudadanía más informada, contribuir al debate, evaluar cambios y hacerle seguimiento principalmente a la calidad de vida y a la sostenibilidad de nuestras ciudades, y promover precisamente, y en eso, digamos, los ODS son un marco muy importante para nuestro trabajo, promover una gran alianza de trabajo en torno a la calidad de vida en las distintas ciudades del país. Actualmente la red de ciudades Cómo Vamos está conformada por 21 programas a nivel nacional. En el último año se sumaron se sumaron 5 programas nuevos. Estamos ya en 45 municipios del país, eso más o menos representa el 45% de la población total y casi un 60% de la población urbana o de cabeceras en el país. Y la suma de socios que conforma cada uno de los Cómo Vamos suma ya hoy en día más de 150 socios a nivel nacional, una alianza gigante por la calidad de vida, por la toma de decisión basadas en la evidencia, liderada por los 4 socios nacionales que dieron vida a Bogotá Cómo Vamos en 1998, la Fundación Corona, la Pontificia Universidad Javeriana, el periódico El Tiempo y la Cámara de Comercio de Bogotá. En términos muy generales, ¿qué hacemos y cómo trabajamos en la red? Hoy en día nuestro gran paraguas de trabajo y de mirada a la calidad de vida y la sostenibilidad es precisamente los ODS, lo hablamos el lunes. Los retos de la sostenibilidad en las ciudades es no solamente importante para el cumplimiento de los ODS y de los retos que tenemos como país, sino por supuesto el desarrollo territorial como un elemento principal pues, del trabajo que adelantan ustedes y que adelantamos nosotros. Y el cómo, pues digamos, el centro de nuestro trabajo tiene que ver precisamente con lo que llamamos la pirámide de la información, en donde a través de una construcción colectiva podemos no solo recoger datos, sino producir una información estructurada que permita fortalecer y generar conocimiento amplio sobre los territorios, sobre las ciudades de Colombia, que permiten y que mejoren la toma de decisión, pero por supuesto también el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre su ciudad y que nos permita como colectivo pues, avanzar hacia el desarrollo sostenible. En términos, y aquí digamos es donde me detendré un momento como para puntualizar sobre lo que mencionaba el director Oviedo hace un momento, pues el rol de la red de ciudades Cómo Vamos en ese sistema estadístico nacional pues juega un papel bien interesante. Por un lado, nosotros somos pues, grandes usuarios, por supuesto, de ese sistema. Los indicadores objetivos que utiliza la red de ciudades Cómo Vamos para producir sus informes de calidad de vida que entrega en las distintas ciudades donde tenemos programas Cómo Vamos, pues provienen precisamente de registros administrativos producidos, entre otros, por el DANE, pero también pues, por otras entidades, que nosotros solicitamos, digamos, anualmente a las alcaldías del país, precisamente para hacer seguimiento a la calidad de vida, y en ese ejercicio, como, digamos, como usuarios de la información, hemos visto en el tiempo cómo también se han venido fortaleciendo los sistemas de información de las ciudades y de los municipios donde trabajamos, pero también, por supuesto, seguimos viendo muchos retos para garantizar que el reporte de la información que se le hace a un actor como la red de ciudades Cómo Vamos, pues pueda de alguna manera contar con unos estándares altos y que garanticen poder hacerle un amplio seguimiento a los distintos elementos y dimensiones de la calidad de vida. Sobre eso también puntualizará Mónica Villegas más adelante en la presentación, y los retos que precisamente como red hemos encontrado a la hora de levantar información, de solicitar información, digamos, de las distintas entidades, tanto nacionales como locales.
pero también somos productores en ese sentido de información, principalmente a través de la encuesta de percepción ciudadana que levantamos todos los años en los distintos municipios, los indicadores objetivos que buscan complementar esos indicadores objetivos que levantamos vía registro administrativo. Y en ese sentido también somos precisamente o buscamos aportarle al sistema estadístico nacional y ese ecosistema de datos a través pues, de una encuesta de percepción ciudadana que permite que complemente la mirada, digamos, objetiva que dan los datos oficiales. A lo largo de estos 20 años, desde que se creó la red, pues la suma de esos dos indicadores, de esos dos frentes de trabajo de indicadores objetivos y subjetivos, pues nos han permitido también producir una serie de índices sintéticos integrados, digamos, de la suma de indicadores objetivos y subjetivos, que también, digamos, hemos puesto al servicio pues, de las ciudades para una toma de decisión pues, basada en la evidencia y con una mirada, digamos, interesante complementaria pues, a muchos ejercicios que se vienen haciendo. También sobre eso puntualizaremos más adelante, puntualizará Mónica Villegas más adelante. Asociado a esto, precisamente un poco puntualizar en términos de lo que somos usuarios y el aporte, digamos, de la red al ecosistema de datos, pues tiene que ver con el consumo de una serie de indicadores locales y también nacionales, por supuesto, que solicitamos vía derecho de petición a las distintas ciudades y que visibilizamos y publicamos en nuestros informes de calidad de vida todos los años. Y por ende siempre, como lo hablamos con el Dani, pues somos uno de los principales, digamos, clientes o consumidores de información pues, de ese ecosistema de datos a nivel nacional. Y en términos de la producción, pues nosotros a través de la encuesta de percepción que les mencionábamos, levantamos hoy en día más de 20.000 encuestas en los 45 municipios en los que trabajamos a través de una encuesta presencial, que digamos sobre la cual también se puntualizará un poquito más adelante. Y en términos de los índices sintéticos que les mencionábamos, producimos actualmente dos índices, el índice de progreso social, el índice de ciudades universitarias, y desarrollamos la herramienta de territorialización de ODS que les presentamos el lunes, que precisamente se alimenta de tanto de esta información objetiva que recogemos, que organizamos y que publicamos vía los informes de calidad de vida, como de la información que recogemos nosotros a través de la encuesta de percepción. Toda esta información nosotros hoy en día la publicamos y la consignamos en nuestra plataforma de datos abiertos, ciudatos.com, que, digamos, es también una forma en la que la red a lo largo de estos años le ha hecho un aporte al Sistema Estadístico Nacional, generando una plataforma de datos abiertos, de datos municipales, de percepción y de datos, digamos, oficiales, que le permitan a la ciudadanía, a la academia y a tomadores de decisión tener acceso a datos oficiales y de percepción continuos, actualizados anualmente, y que pues, se ha consolidado como una plataforma muy valiosa precisamente para la toma de decisión. Entonces, en términos generales, queríamos contarles un poco cómo la red está inscrita en ese ecosistema de datos que mencionaba el director Oviedo y en el Sistema Estadístico Nacional, y cómo somos usuarios y productores, y en ese sentido cómo también buscamos a través de estos dos mecanismos ayudar al fortalecimiento de la toma de decisión y el fortalecimiento digamos, estadístico a nivel territorial y de las capacidades que por supuesto a lo largo de estos años hemos evidenciado en el trabajo que hacemos con los municipios, con las secretarías de planeación y con muchos otros actores, digamos, a nivel municipal. Voy entonces a devolverle la palabra al director para la segunda sección de este webinar, pero antes vamos entonces a tener la primera sesión de preguntas interactivas. Para eso voy a darle la palabra a Andrés Arévalo del DANE, que nos va a explicar cómo funciona esta sección de preguntas interactivas, haciendo uso de Mentimeter, y también posteriormente o en paralelo a este proceso, creo yo, Andrés, si le parece, podemos abrir el micrófono para preguntas que puedan tener ustedes de esta primera sección. Voy a compartir entonces la instrucción, Andrés, para que usted pueda explicarle a los asistentes cómo atender la pregunta. Listo, Luis, vale, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su participación en el webinar. La dinámica de Mentimeter es muy sencilla en realidad. Basta que entren en su navegador a la dirección www.menti.com, como aparece aquí en la instrucción, y una vez ustedes entren a la página les va a pedir un código. El código para esta primera sesión de preguntas es el código 805361, ¿vale? Entonces déjenme, yo ya les comparto la pantalla para que veamos cuáles son las preguntas. ¿Listo?
Espérenme. Y ya les comparto la pantalla. De nuevo, reiterar el agradecimiento a todos los que nos acompañan, a los que se han venido conectando, al secretario de Planeación de Equipo, muchas gracias por acompañarnos y el resto de personas que se han conectado, muchas gracias por acompañarnos. Vale, ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, Andrés, aquí la vemos. Perfecto. Listo. Vale, Sí, la estamos viendo. Sí, la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo se ven ustedes en el ecosistema de datos territorial que acabó de exponer el director muy brevemente y también Luis en su intervención? Si se ven como usuarios intensivos de información estadística, si se ven más como productores de información, si se ven ustedes más como administradores de registros administrativos o se ven más en un rol dual, tanto como usuarios como productores. Entonces, a medida que ustedes vayan entrando a la página y vayan respondiendo las preguntas, yo voy a ir avanzando en las diapositivas. Si en este momento no se pueden conectar, no se preocupen. La encuesta sigue activa, así que podemos ir avanzando y ustedes pueden ir resolviendo las preguntas. Andrés, yo creo que sería importante compartir el link y la clave por el chat si es posible. Yo lo hago si quieren mientras usted va avanzando para que pues, todos se puedan conectar. Sí, claro que sí. Listo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿ha llevado usted a cabo procesos de articulación para la información estadística con alguna entidad del nivel nacional o territorial? Aquí es una respuesta de binaria, sí o no. ¿Vale? Déjenme, yo ya les comparto el link. Permítanme un momento. Yo ya lo envié al chat, Andrés. Ahí ya lo Listo. tienen todos para que se conecten, se meten a menti.com y puedan ingresar el código 805361 y responder a las preguntas pues, que Andrés les está compartiendo en este momento. Listo. La última pregunta de esta sesión inicial es ¿con qué tipo de entidades ha llevado a cabo usted procesos de articulación de información estadística? Si lo ha hecho con entidades del orden nacional, si lo ha hecho con entidades del orden departamental, si lo ha hecho con ONGs o ha tenido más procesos de articulación con organismos internacionales como las agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, etcétera, etcétera. ¿Vale? Listo, recuerden que apenas ustedes introduzcan el código, pueden ir respondiendo las preguntas a medida que vamos avanzando, ¿vale? Aquí aparecen las preguntas que ya hemos hecho, entonces, si quieren podemos ir avanzando, Luis. Las preguntas igual quedan activas a medida que vamos avanzando en la presentación y podemos ir haciendo las preguntas que de pronto alguno de nuestros asistentes quiera hacer al director o a usted, ¿sí? Perfecto, Andrés, listo. Muchas gracias. Sí, abrimos espacio para cualquier pregunta o duda que tengan sobre esta primera sección mientras respondemos a las preguntas que nos socializaba Andrés a través de Mentimeter. Si alguno tiene alguna pregunta inicial sobre esta introducción, de nuevo, estamos atentos a responder las preguntas que nos hagan por el chat o si quieren pues, hacer uso del micrófono para hacerle alguna consulta al director del DANE, adelante. Luis, yo tengo una pregunta Carlos, adelante, claro que sí. para el director del DANE. Dentro del ecosistema de información, ¿cuál es el papel que juegan los centros de atención e información al ciudadano que están ubicados en cada una de las regiones? ¿Cuál sería de ahora en adelante? Lo digo puntualmente por la solicitud que se adelanta desde Ibagué y que ya está pues en el memorando de entendimiento listo, pero ¿cuál sería entonces este papel que jugarían estos centros de información ubicados en las regiones? Perdóname, Carlos, te pregunto, ¿te refieres a los centros de información y atención al ciudadano del DANE? Sí. Ok. Nosotros, me parece una pregunta chévere porque nosotros estamos
evaluando de forma muy juiciosa cuál es el nivel de utilización que están teniendo nuestros centros de atención al ciudadano, porque a veces sucede que la mayoría de los servicios que le prestamos a los ciudadanos sucede por canales virtuales o a través de nuestra página web que hemos venido dinamizando. Lo que nosotros queremos es hacer o construir unos centros de atención al ciudadano, llamémoslos ubicuos, es decir, que nosotros podamos hacer presencia a nivel territorial a través del DANE, por ejemplo, con herramientas de explotación de información, como por ejemplo los centros de procesamiento de datos que queremos fortalecer con las universidades y las cámaras de comercio a nivel territorial, y en aquellos departamentos y en aquellas ciudades capitales en las que todavía tengamos una afluencia masiva de personas presencialmente o físicamente para resolver consultas, pues los centros de atención al ciudadano van a seguir siendo pues esa visión o esa proyección del DANE que tenemos en las principales ciudades del país. Pero lo que nosotros quisiéramos es que más allá que tener a parte de nuestro equipo esperando a que la gente llegue, quisiéramos diversificar los canales a través de los cuales atendemos los requerimientos de los ciudadanos y que las sedes departamentales que nosotros tenemos en el DANE se vuelvan como unos canales de articulación con el sector privado, por ejemplo, con las cámaras de comercio, con las autoridades locales, para que ellos puedan canalizar directamente todas las necesidades de información o las necesidades de fortalecimiento aquí a la sede central. Es decir, esos puntos de atención al ciudadano son como los brazos armados del DANE para poder prestar servicios a nivel territorial, pero queremos que esos brazos ya no sean uno solo, sino que sean como un pulpo y haya diferentes estrategias a través de las cuales podamos ejercer esa vocación de servicio que como entidad pública debemos tener en el territorio. Muchas gracias, director. Carlos, no sé si ibas a replicar algo. Carlos Salazar. No, muchas gracias por la respuesta y pues estamos atentos en que sigue el proceso de este centro de atención al ciudadano que estamos adelantando con la Universidad de Ibagué en este caso. Gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta. En caso de que no lo haya, le entrego de nuevo la palabra al director Oviedo para la segunda parte del webinar, donde estaremos precisamente hablando de los programas de fortalecimiento estadístico y las estrategias que adelanta el DANE y que también apoyamos de manera paralela desde la red de ciudades. ¿Cómo vamos? Entonces, director, le devuelvo la palabra. Director, creo que tiene el micrófono cerrado. Perfecto. Juliet, ¿me confirmas que tenemos? Sí, señor. Se ve, Ok. se ve bien. Muchas gracias y aprovecho también para agradecer a Víctor, a Mónica, a Juliet, a todo el equipo de la Dirección de Regulación, Planificación, Estandarización, Normalización. Es muy enredada, pero que nosotros llamamos DIRPEN, pero que es nuestra plataforma habilitadora para poder construir estas herramientas que estamos presentando el día de hoy. De verdad, un reconocimiento muy importante a su trabajo y al esfuerzo que han venido haciendo en los últimos años, que como van a ver, no es un tema que solo está asociado al nuevo plan de desarrollo, sino que incluso desde 2002 ya vamos para próximamente 20 años prestándole servicios de fortalecimiento estadístico a nivel territorial a diferentes entes, gobernaciones o alcaldías en el país. Entonces, en este segundo tema asociado con el fortalecimiento estadístico territorial, también esta diapositiva ha sido común para personas que han visto nuestras presentaciones en el territorio, y es como la lectura mucho más
técnica de esa visión de la Agenda 2030, de basarse en el ciudadano, en el territorio, para promover paz, prosperidad y sostenibilidad. Y es técnicamente cada vez más los expertos económicos, pero también los expertos sociales, los urbanistas y los diseñadores de política pública se dan cuenta que las políticas generalizantes o las acciones generalizantes son bastante inefectivas. Entonces, la información estadística, con esa posibilidad que tiene de en sí misma inercialmente ser granular, ¿sí? Porque los registros que maneja Manizales tienen a unas personas que son distintas a los registros que maneja Florencia, o a los que maneja Ibagué, o a los que maneja Quito, que se unió a nuestra presentación el día de hoy. Y por consiguiente, en la información estadística cada vez más se vuelve como esa palanca o ese elemento habilitador para que nosotros podamos tener modelos de desarrollo que precisamente estén centrados en el territorio, respondan a las necesidades de los ciudadanos y sobre todo que promuevan la construcción participativa de soluciones sociales. Es decir, ahí es donde está la esencia, un poco técnica, pero muy argumentativa, de por qué nosotros, más allá de querer ser papá Dane, lo que queremos es ser empoderador Dane de muchas entidades estadísticas que producen información, ojalá en mejores términos de lo que nosotros hacemos como órgano oficial de producción de información estadística en el país. Y tenemos tres, rápidamente nos ha sido costoso porque quisiéramos mostrarles todo el abanico de cosas que tenemos, pero nos vamos a focalizar en tres cosas. Cuando nosotros hablamos de fortalecer la producción de información estadística a nivel territorial, queremos concentrarlos a ustedes en su atención en tres productos fundamentales: en el Plan Estadístico Territorial, en el Índice de Capacidad Estadística Territorial, que anoche preparando esta presentación se me ocurrió una idea que voy a lanzar al aire, que ojalá no me vayan a regañar ni Luis ni Mónica, y la política de gestión de información estadística. Vamos en primer lugar a lo que nosotros llamamos los planes estadísticos territoriales. Ustedes son secretarios o forman parte de los equipos de planeación. Entonces, pues el carretazo de que los planes se formulan, se implementan, se siguen, se evalúan, ya se lo saben. Pero lo que nosotros queremos es personalizar ese ciclo de planeación en una herramienta que es un proyecto concreto que nosotros queremos poner al servicio de ustedes, que es que ustedes construyan el plan estadístico de su ciudad o de su área metropolitana o de su grupo de ciudades en el marco del seguimiento de la red Ciudades como Vamos. Y para eso, pues lo que aquí estoy siendo redundante, voy a pasar muy rápido, pues tenemos que identificar qué es lo que tienen, qué necesitan, es decir, para poder convertir esas brechas en proyectos y que en esos proyectos se puedan convertir en resultados en horizontes de mediano, corto y largo plazo. Y para eso lo que nosotros hacemos es habilitar un conjunto de escenarios para promover este ciclo de planeación en materia de información estadística territorial que va asociado a asistencias técnicas, talleres, cursos virtuales, en los que si hay preguntas más adelante de cómo se hacen, seguramente Mónica nos puede ayudar a partir de su experiencia desde el DANE, a mostrar cómo se construyen estos elementos. Y ese plan estadístico territorial, pues lo que nosotros queremos es saber si ustedes están interesados que el DANE esté al lado de ustedes, apoyándolos en el desarrollo de este ciclo tradicional de planeación
pero centrado en la información estadística, pues ustedes pueden solicitar esa presentación para que no se afanen todos a anotar el correo de esa presentación. Luis la va a dejar disponible. Pues simplemente nos escriben. Vamos a recibir solicitudes hasta el 30 de mayo. Nosotros nos ponemos en contacto, ¿sí?, con ustedes para un poco acotar esa conversación sobre qué necesitan específicamente y construir conjuntamente una propuesta técnico-económica, pues porque son talleres, son cursos, son herramientas que nosotros vamos a desarrollar para ustedes. Y para eso tenemos que construir un convenio interadministrativo en el que tenemos un objetivo o un propósito que es el convenio interadministrativo para construir o formular un plan estadístico territorial. Y empezamos a trabajar. Nosotros tenemos un cupo institucional, porque ustedes saben, ya hemos hecho un esfuerzo y ayer hicimos cálculos y recálculos porque quisiéramos que fuera más, pero ustedes saben, la pandemia, la virtualización, las dificultades, todo. Tenemos un cupo para 6 planes estadísticos territoriales que estamos ofreciendo en este escenario, dentro de la red Ciudades Como Vamos. Tenemos otros planes estadísticos territoriales, pero en el marco de la alianza que tenemos con la red Ciudades Como Vamos, tenemos para 2020 rápidamente la capacidad para hacer 6. Creemos, y a partir de la experiencia de Mónica, esto dura más o menos 5 meses e implica unos recursos que son aproximadamente en el marco de ese convenio, a partir de la experiencia de otros convenios que hemos suscrito, de entre 120, 140 millones, cosas que no, eso no queremos que sea la barrera. Podemos identificar claramente también en función de la disposición que ustedes tengan en materia de recursos, ver cómo optimizamos y cómo comenzamos. Lo que nosotros necesitamos de ustedes es que tengan ganas de meterle la ficha a este tema, que tengamos unos delegados empoderados en la construcción de estos elementos y que tengamos pues una infraestructura tecnológica idónea para la virtualidad en la medida en que pues seguramente como funcionarios públicos vamos a seguir dando ejemplo sobre el trabajo en casa para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19. Entonces, ese ciclo de planeación, ya mucho más aterrizado en materia de información territorial, pues implica unos diagnósticos en donde nos vamos a sentar con sus equipos, no solo de la Secretaría de Planeación, sino de las otras secretarías, para decir, bueno, ya hay un plan de desarrollo, hagamos un mapeo de ese plan de desarrollo para saber rápidamente ese plan de desarrollo qué información va a necesitar para que podamos medir el avance de esas estrategias que están planteadas en el plan, ¿sí? Y con eso, con esa identificación de oferta y de demanda de información, pues empezamos a trabajar llamémoslo, en una escalera de implementación en un plan de acción secuencial que socializamos, enviamos a consulta, tanto del sector público como del sector privado, de Florencia, o de Quito, o de Manizales, o de Ibagué, o de todos los municipios de Aburrá Sur, como vamos, empezamos a hacer esa consulta, un proceso participativo, y aprobamos y difundimos y empezamos a hacer seguimiento, que hay una cosa muy chévere en la que pues toda la institucionalidad de las red Ciudades Como Vamos, pues también podría volcarse a hacer seguimiento al cumplimiento de ese plan estadístico territorial. Como les decía, desde 2002 hemos hecho la tarea en gobernaciones grandes, pequeñas, de altas brechas de desarrollo, avanzadas, municipios que forman parte de un área metropolitana, municipios satélite, grandes ciudades como Bogotá, grandes ciudades como Cali, y todos los elementos que ustedes están viendo en este mapa. Pudimos fortalecer
capacidad estadística en áreas metropolitanas, va para la área metropolitana del Valle de Aburrá, de Bucaramanga, y AMCO, la área metropolitana del Centro Occidente. Ese es lo que nosotros tenemos para construir ese plan estadístico territorial. Otro elemento que nosotros queremos hacer es medir poder, así como el Consejo Privado de Competitividad en alianza con la Universidad del Rosario crea el índice de competitividad departamental, nosotros queremos crear un índice de capacidad estadística territorial. Nuestro sueño sería que esto fuera un índice de capacidad estadística territorial para los 1.102 municipios que tiene el país, más los departamentos, las áreas metropolitanas, todos los elementos. Pero, pues todos esos propósitos muy ambiciosos a los que queremos llegar, pues implican en ejercicio de ese plan estadístico territorial o el plan estadístico del DANE, pues una escalera en la que secuencialmente queremos presentarles qué entendemos nosotros por esa capacidad estadística territorial, qué hemos hecho y en qué de pronto lanzamos una invitación en voz alta para trabajar de la mano con las Red Ciudades Como Vamos y cómo nos inventamos y buscamos los elementos para poder construir el índice de capacidad estadística territorial de todas las áreas que presentó Luis en el mapa, que forman parte de la red Ciudades Como Vamos. Entonces, este índice de capacidad estadística es un índice multidimensional que lo que quiere medir es, bueno, de las palabras a los hechos, ¿sí? Qué voluntad, pero también qué capacidad, qué disponibilidad de recurso humano, qué disponibilidad tecnológica y sobre todo la información que está en cada una de las administraciones de sus ciudades, qué tan accesible es y qué tanto se está usando, ¿sí? Porque una de las cosas fundamentales que queremos insistir en la generación de esa capacidad estadística territorial es que esto siempre tiene un propósito. Esto no se trata de llenar hojas en Excel y decir es que somos fuertes en producción estadística porque tenemos muchas tablas en Excel que le dan seguimiento a nuestra actividad en materia de desarrollo. No, queremos que sean tablas en Excel o en cualquier otra plataforma, pero que sean útiles para que, como por ejemplo, con nuestro seguimiento diario de precios, pues las señoras sepan que hay que buscar cómo no comer lentejas, porque las lentejas están carísimas, ¿sí? Pero al mismo tiempo que los arroceros se pongan las pilas porque los precios cada vez están más altos y el gobierno está preocupado por el tema, pero que al mismo tiempo la ANDI se interese por ver cómo hacemos unas cápsulas de información industrial a nivel departamental. Entonces ese índice lo que quiere evaluar es la capacidad que tiene uno de los actores del ecosistema de datos o del Sistema Estadístico Nacional para producir información. Tiene unas dimensiones que son estas dimensiones que les planteamos: entorno institucional, infraestructura, metodología de producción, disponibilidad y acceso y uso de información. Y tenemos unas fuentes de información y ahí estamos muy alineados con Función Pública, con el FURAC, un formulario propio que nosotros hemos hecho, pero también una investigación de contexto que hacemos vía consultas de páginas web. Hicimos una prueba piloto. En esa prueba piloto lo que nosotros hicimos fue seleccionar un conjunto de entidades, fuimos a campo, hicimos visitas en territorio, socializamos la metodología, llenamos los formularios. Hay una información que viene del FURAC, pero hay otra que viene de nuestro formulario propio de capacidad estadística territorial. Tuvimos unas mesas de trabajo para validar la consistencia de la información, porque son muchos actores que responden a estas encuestas. Hicimos nuestra investigación de contexto, nuestro scrapping de las páginas web que ustedes tienen. Consolidamos la información y obtuvimos los resultados del índice. Esa prueba piloto la hicimos, como ustedes lo pueden ver,
en 6 escenarios. En Antioquia estuvimos en la alcaldía de Medellín, en Antioquia estuvimos en la gobernación y en la alcaldía de Medellín y Bello, en La Guajira lo hicimos con la gobernación, en Quindío, gobernación y alcaldía, en Tolima, gobernación y alcaldía, en Valle del Cauca, gobernación, alcaldía y Palmira, y 2 municipios que están muy arraigados en el concepto de ciudad-región para Bogotá, que son Zipaquirá y Mosquera. Y aquí para no enredar el discurso, lo que nosotros queremos es darles cuenta de cómo ese piloto muestra en general, en promedio, unas dificultades, ¿sí? Unas dificultades que están basadas en lo que más queremos que suceda, y es que se use la información. Si ustedes ven y se logra visualizar de forma adecuada en sus pantallas, la caja gris es la caja que tiene un valor mediano, que es la raya que atraviesa la caja. El más bajo de todos, del índice de 1 a 100, que es el que tenemos en la escala vertical. ¿Eso qué significa? Significa que estamos en ese país en el que a veces todos caemos en la trampa de decir, no, hay que producir información, entre más tablas de Excel yo tengo, más contento y más robusto y seguro me siento, pero si nadie la usa, pues no vamos a lograr que esa información sea útil para promover el desarrollo. Mientras que el entorno institucional, que es la barra vino tinto, la caja vino tinto, cuya raya al interior de la caja es la mediana, tiene el valor mediano más alto. ¿Eso qué significa? Significa que, pues, claro, Colombia se ha pensado muy bien para su modelo de descentralización y por eso existen las secretarías de planeación que articulan sistemas de información y existe una política de gobierno digital y existen algunos elementos. Pero entonces esta diapositiva lo que me ayuda es a motivar. Nosotros tenemos que trabajar, pero para producir información que sea útil en el sentido en que alguien la use para tomar una decisión, bien sea pública, privada o institucional. ¿Qué tenemos en el entorno institucional? Pues en el entorno institucional, Colombia, la Colombia que somos. Con toda la normatividad que habilita esto, todos estamos al 100%. ¿Sí? Coordinación interinstitucional nos va bien. Miren, la cajita gris está muy al nivel de la primera caja fucsia, pero la caja rosada está más abajo y lo que muestra es esa actitud muy humana, no digamos colombiana, pero muy humana, de que todos tenemos en la cabeza el que información es poder, ¿no? Entonces, el señor o la señora que administra una base de datos de la Secretaría de Planeación de una ciudad, pues esa tabla es mía y cuando la necesite me tiene que preguntar solo a mí, ¿sí? Entonces, también vemos que en el entorno institucional la cultura de transferir conocimiento, de enseñar, de empoderar, esa palabra que usábamos en nuestra primera intervención, pues es bien importante. Y así van a ver ustedes algunas deficiencias. Como siempre, cuando se trata de información, la dispersión es muy grande, pero la mediana, que es la raya que atraviesa la caja gris, es la más baja. ¿Qué significa eso? Significa que es donde tenemos que promover a los gobernantes a que entiendan que la información no se produce sola, no se produce por generación espontánea, sino que requiere recursos para formar a la gente, para tener tecnología y para poder visibilizar la información que nosotros estamos generando. Entonces, así en diferentes dimensiones, queremos hacer énfasis en esa dimensión de accesibilidad y uso, ¿sí? Claro, en accesibilidad, pues sí, la información está ahí en algún rincón de la página web, lo va a encontrar o preguntando, llega a tener la información. Pero lograr
que otras áreas de la misma entidad municipal o de la misma alcaldía o de la misma gobernación, que otras áreas dialoguen alrededor de la información que las secretarías de planeación están desarrollando, pues a veces eso no sucede. Entonces la Secretaría de Desarrollo Económico genera su base de datos cuando ya la Secretaría de Planeación tenía una base de datos que decía lo mismo y terminan dos bases de datos diciendo cosas distintas alrededor de una misma realidad. Entonces, ese índice de capacidad estadística territorial, el ICET, nosotros quisiéramos, nuestro propósito es que se vuelva como un índice de competitividad, es decir, que sea una clasificación exhaustiva de los órganos o los entes territoriales y que, bueno, que le pudiéramos echar cabeza en el marco de la red Ciudades Como Vamos, a ver cómo nos buscamos la forma de construir esos índices de capacidad estadística territorial más allá del piloto que ya hemos hecho este año, posiblemente en el marco de las áreas de influencia de la red Ciudades Como Vamos. Y el tercer elemento es una cosa muy sencilla. Todos conocen el modelo integrado de planeación y gestión de función pública, que como servidores públicos es nuestra Biblia de articulación alrededor de la efectividad y del volcamiento de todo lo que hacemos hacia el ciudadano. Entonces, en ese MIPG, lo que nosotros hicimos fue, en ese modelo integrado de planeación y gestión, introducir una capa que logramos que quedara aprobada el año pasado, que es la capa de información estadística y registros administrativos, es decir, una capa o una política de gestión de la información estadística. Esa capa o esa política de gestión de información estadística pues tiene unos propósitos muy importantes que me permiten mejorar y lo que es muy valioso es que permite alinear ya no solo algunas entidades, sino es una herramienta habilitadora porque nos permite habilitar 1.271 entidades que seleccionamos de las 6.391 que forman parte del MIPG y nos concentramos en la rama ejecutiva, es decir, muchos de ustedes están ahí, y llegamos a 1.271 entidades bajo unos criterios de responsabilidad en la construcción de política pública, administración de registros o porque habitualmente dentro de su misionalidad producen información estadística. Y en el marco del FURAC llegamos a 1.271 entidades, de las cuales 1.243 nos respondieron unas preguntas. Esas preguntas se recogieron en un periodo de tiempo, como ustedes lo saben, entre el 14 de febrero y el 20 de marzo ustedes, porque algunos de ustedes no estaban en esta administración, por consiguiente la primera ola se hizo en el del 18 de noviembre al 20 de diciembre para los entes territoriales y en febrero y marzo para los entes nacionales. Y aquí volvemos a las brechas, que son las que queremos cerrar con el trabajo y que quisiéramos que este trabajo articulado con la Fundación Corona y las red Ciudades Como Vamos nos ayude a resolver esas brechas. ¿Sí? Afirmación. Existe en su estructura organizacional una dependencia o grupo de trabajo que coordine y centralice los indicadores o estadísticas relevantes para la toma de decisiones. En el orden nacional, pues sí, tomando la oficina de planeación, pero en el orden territorial, no todo el mundo reconoce a las secretarías de planeación como la entidad que centraliza todos los indicadores estadísticas para la toma de decisión. Miren cómo solo el 34% de los respondientes nos dijeron que sí existía esa estructura organizacional a nivel territorial, es decir, municipios, departamentos y entes descentralizados. Afirmación. En su plan estratégico incluye objetivos articulados con las líneas de acción para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística.
ya no tenemos la misma intensidad, la brecha es mucho más angosta entre nación y territorio, pero nuevamente, en el orden nacional, la mayoría de las entidades, el 69%, dijeron sí, la información es importante para el plan. Pero en el orden territorial todavía apenas el 22% de las entidades nos dijeron que reconocían la importancia de la información estadística en la planeación estratégica. Segundo, o una afirmación, su entidad participa, como la pregunta que hizo Víctor en la plataforma de encuestas. La entidad participa en instancias de coordinación interinstitucional, en una comisión, en un comité, en una mesa de temas estadísticos. En el orden nacional, sí. En el orden territorial todavía tenemos unas brechas. Entonces, necesitamos promover la articulación entre actores y por eso la construcción del plan estadístico territorial y este diálogo y el trabajo articulado con las red ciudades como vamos debe orientarse a cómo ayudamos a que haya articulación entre los diferentes actores a nivel territorial para consolidar el ecosistema de datos. Y así tenemos un conjunto de elementos que nos permiten ya tener claro qué tenemos que hacer y cómo podemos hacer la tarea muy clara en cada uno de los ejercicios de trabajo colaborativo que queremos promover con ustedes en todos estos escenarios fundamentales y sobre todo, en particular, en ese escenario que estamos construyendo con las red ciudades como vamos y la Fundación Corona. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una revisión del criterio sobre si la entidad publica en su página web para disposición de los grupos de interés las bases de datos o las fichas técnicas o los resultados de los indicadores, vemos una heterogeneidad muy alta y solo en muy pocas ocasiones una mayoría frente al sí, es decir, encontramos un no recurrente en el orden nacional, pero en el orden territorial es aún más fuerte la prevalencia del no. Entonces el acceso a la información se vuelve fundamental y la última, frente al uso, que es la discusión más grande, ni siquiera en el orden nacional logramos una mayoría frente a si la entidad indaga, si la información estadística disponible en sus plataformas pues, satisface las necesidades de los usuarios. Entonces, aquí el ejercicio que nosotros queremos hacer en esa conversación es decirles, es clave que fortalezcamos las capacidades estadísticas de cada una de sus ciudades y de sus administraciones, pero siempre pensando en que hay un usuario que la debe usar y que la debe emplear para mejorar una decisión o para focalizar una estrategia o para garantizar ese propósito que hemos insistido, que no se nos puede olvidar, de cómo el desarrollo en el marco de la Agenda 2030 está centrado en el ciudadano, en el territorio, para promover paz, prosperidad y un desarrollo sostenible que sea compatible con nuestro medio ambiente. Ese sería como el mensaje que teníamos en esa segunda parte, Luis, y cierro el micrófono. Gracias, director. Pues muy interesante. Yo creo que pues, deben surgir muchas preguntas al respecto de este trabajo, tanto del ICET como de todo el trabajo también de la política de gestión. No sé, mientras le cedo la palabra a Andrés para la segunda sesión de preguntas interactivas, de nuevo abrimos pues el micrófono por si alguno tiene alguna pregunta específica para el director Oviedo sobre la presentación que acaba de hacer. No sé si alguna de las ciudades que nos acompañan tienen alguna pregunta frente a los planes de estadística territorial, frente al ICET y frente a esta política de gestión de la información que nos presentó al final. Andrés, le cedo la palabra igual mientras si alguna ciudad quiere presentar alguna pregunta para que nos comparta la segunda ronda de preguntas interactivas de Mentimeter. Listo, vale. Muchas gracias. Les voy a mandar de nuevo la página por chat en este momento. La página es www.menti.com. El código para esta segunda encuesta
es el código 136418, que también lo estoy poniendo en este momento en el chat. Y aquí aparece la primera pregunta para esta segunda sección. Dice, Andrés, ¿ha realizado? nos tiene que compartir la pantalla, perdón. Ay, perdón. Tranquilo. Mientras tanto, espérenme un momento, gracias. Ahí me confirman que la ven. Sí. Listo, vale. Entonces, respecto a esta primera pregunta, dice, ¿ha realizado algún tipo de diagnóstico sobre la información estadística que requiere su municipio? Y las respuestas que aparecen allí. Entonces, recuerden, entran a la página www.menti.com e introducen el código 136418 y responden las preguntas, ¿vale? Voy a seguir avanzando. Perfecto. Recuerden que pueden responder a medida que vayan entrando a la aplicación, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿cuáles de las dimensiones expuestas en el ICET por la exposición del señor director considera que es la que requiere de más fortalecimiento en su municipio? De esas 5 dimensiones, desde su propia experiencia, ¿cuál considera usted que es la que requeriría un mayor fortalecimiento? Muchas gracias por las respuestas. Y finalmente, la última pregunta es, ¿su municipio cuenta con un plan estadístico territorial? Bueno, las opciones de respuesta serían sí, no, o está en proceso de construcción, o están interesados en llevar a cabo uno, ¿vale? Agradecemos mucho sus respuestas. Si quiere, recuerden, la encuesta sigue abierta, tanto la primera como la segunda. Y pues ya le doy la palabra a Luis para que sigamos, o si de pronto ustedes quieren compartir alguna opinión o tienen alguna pregunta para hacerle al director, bienvenido. Gracias, Andrés. Sí, abrimos unos minutos espacio a preguntas desde las ciudades, de nuevo a la presentación que hizo el director Oviedo. Si tienen alguna consulta particular, de nuevo sobre los 3 puntos que expuso, el plan de estadística territorial, el índice de capacidades estadísticas territoriales y la política de gestión de información. No sé si desde alguna ciudad tienen alguna pregunta o alguna duda sobre estos procesos que les compartió el director. Igualmente estamos atentos al chat por si quieren consignar alguna pregunta ahí. Muchas gracias. Bueno, y para iniciar la tercera sección del webinar, le voy a ceder la palabra a Mónica Villegas de la Fundación Corona, quien les estará compartiendo un poco el trabajo, digamos, y productos que desde la red de Ciudades Como Vamos y la Fundación Corona trabajamos en línea con el objetivo de fortalecer capacidades y de fortalecer, por supuesto, y mejorar la calidad de vida en las ciudades de Colombia. Mónica, te escuchamos. Luis, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, al equipo del DANE, a Juan Daniel y a todos. Muchísimas gracias por participar y compartir con nosotros estos espacios que son tan valiosos para la red de Ciudades Como Vamos y todos los programas Como Vamos. Bueno, como les mencionó Luis Hernán, en esta parte, un segundo, voy a compartir pantalla. Les vamos a contar... Perdón. Ahí estoy compartiendo. Sí. Perfecto. Les vamos a contar sobre los productos que venimos trabajando con la red de ciudades Como Vamos para el fortalecimiento estadístico en los municipios donde tenemos presencia con los Como Vamos. A ver, ¿cómo lo muevo? Perfecto. Como les mencionó Luis Hernán inicialmente en su presentación, nosotros obviamente desde los Como Vamos somos usuarios de indicadores objetivos, es decir, indicadores de registros administrativos que provienen y que nos reportan tanto los municipios como desde el gobierno nacional y pues por supuesto tomamos mucha información y usamos mucha información que produce el DANE para el caso de nuestras ciudades, pero asimismo
somos productores de información anualmente, y ahora les voy a contar con un poco más de detalle. Realizamos unas encuestas de percepción ciudadana que lo que buscan medir es la percepción sobre la calidad de vida y bienestar subjetivo de los ciudadanos en estos municipios. Y a partir del año 2014 iniciamos con un proceso de empezar a producir índices integrados con la información que tenemos, tanto los registros administrativos que recogemos anualmente, así como nuestras encuestas de percepción ciudadana. Toda esta información llega y la tenemos colgada en nuestra plataforma de datos abiertos, ciudatos.com, que también ya les voy a contar un poco más en detalle. Bueno, ¿cuáles, digamos, es el tipo de indicadores y tipos de información? Nosotros tenemos un marco conceptual con el que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo sobre calidad de vida. Es un marco conceptual del Banco Mundial que habla sobre este concepto de calidad de vida y la importancia de que la medición de la calidad de vida, también la información subjetiva, es importante para entender y para poder combinar lo que me están diciendo los datos duros sobre cierto tipo de información y también lo que están pensando los ciudadanos y sintiendo los ciudadanos frente a estos, por ejemplo, sectores como la educación, la salud, la movilidad. Y asimismo, desde hace aproximadamente 2 años, 3 años, pues desde que inicia la gran agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, también hemos venido integrando este gran marco conceptual para entender cómo desde el ejercicio que hacemos, desde los cómo vamos, aportamos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con una mirada territorial, que fue el ejercicio que estuvimos presentando hace 2 días. Entonces, de nuestros tipos de indicadores, tenemos nuestros indicadores objetivos, lo recogemos sobre todo vía derecho de petición. Cada programa Cómo Vamos hace anualmente una solicitud a través de derechos de petición y tenemos aproximadamente una batería de 150 indicadores que lo que buscamos es que pueda ser información comparada entre todas las ciudades. Asimismo, tenemos nuestra encuesta de percepción ciudadana. Estos son encuestas a hogares, a hombres y mujeres mayores de 18 años, donde además podemos tener una desagregación por niveles socioeconómicos, por grupos de edad, por sexo y por zonas de las ciudades. Más o menos hacemos unas 20.000 encuestas anualmente, esto obviamente distribuidas y desagregadas en las diferentes ciudades donde tenemos presencia. Creo que Mónica está teniendo problemas con la conexión. Voy a pasar a compartir la pantalla y tomo la batuta porque creo que Mónica tuvo problemas o estaba teniendo problemas de conexión. Me confirman, qué pena, si ven la pantalla. Sí, sí la estamos viendo. Vale, bueno. Espero Mónica se pueda volver a conectar. Mientras tanto, pues yo voy avanzando. Como les comentaba Mónica, pues tenemos de nuevo los indicadores objetivos que recolectamos y de los cuales somos grandes usuarios, pues en general del ecosistema de datos del país y por supuesto también productores entonces de indicadores objetivos vía la encuesta de percepción ciudadana que, como les decía Mónica, entregamos todos los años. Hoy en día en 45 municipios del país, en total son más o menos 20.000 encuestas que levantamos. Y la suma de ese esfuerzo, de ambos esfuerzos, como saben, la encuesta de percepción la entregamos en todos nuestros municipios anualmente, el informe de calidad de vida donde consignamos todos los indicadores y datos oficiales de registro administrativo lo publicamos en las distintas ciudades como vamos anualmente. Desde la red, con esa doble batería, trabajamos 3 índices o 2 índices sintéticos específicos, muy en la línea de lo que comentaba el director Oviedo, ejercicios similares al índice de competitividad, por ejemplo, que hace el Consejo Privado, y también venimos trabajando el tema de territorialización de ODS que les comentamos el lunes. Voy a detenerme brevemente a explicar el IPS y el ICU, que son, yo creo, insumos muy interesantes, muy valiosos para la toma de decisión en las ciudades que pueden utilizar, por supuesto, las secretarías de planeación y las ciudades para hacer el seguimiento, digamos, a programas, políticas que implementen. El índice de progreso social es un esfuerzo muy interesante que se viene adelantando a nivel mundial
desde comienzos de la década del 2010, en el que motivados por una mirada, digamos, diferente y complementaria al desarrollo económico, se crea un índice que precisamente lo que mide y evalúa es el bienestar social y ambiental de los países del mundo, dejando y excluyendo indicadores económicos como el PIB o inclusive indicadores de pobreza y de desigualdad, precisamente para hacer un complemento a esos indicadores que han jalonado gran parte de las discusiones de desarrollo y de progreso históricamente, para precisamente a través del IPS entonces dar un complemento, generar una mirada complementaria. En Colombia, siendo uno de los pocos países en el mundo, el IPS se calcula a nivel ciudad. El Social Progress Imperative, la organización internacional que lidera el IPS, publica el IPS a nivel país todos los años. Colombia siempre aparece más o menos en mitad de tabla o un poquito más arriba. Y desde hace unos años a nivel mundial se han liderado distintos esfuerzos para que el IPS se calcule también a nivel subnacional, especialmente a nivel país, con algunos ejemplos en Europa y en América Latina, entre esos Colombia, donde la red de ciudades Como Vamos ha venido liderando el cálculo precisamente del índice de progreso social para las ciudades que hacen parte de la red, a través de una batería de 54 indicadores, entre indicadores objetivos y subjetivos, es decir, nosotros hacemos una combinación, como les explicaba Mónica, de los indicadores de datos oficial y registro administrativo que recogemos, con indicadores de percepción que permiten también robustecer la mirada de bienestar social y ambiental que promueve el IPS, con una mirada dual de la percepción con los datos oficiales. Nosotros entregamos el IPS anualmente. Este año, para el segundo semestre, esperamos poder hacer la publicación de la 5ª versión del índice, y tenemos experiencias muy interesantes, especialmente en Medellín, donde el IPS inclusive se ha logrado calcular en nivel de comunas en la ciudad, lo que ha permitido que sea también utilizado como un indicador de seguimiento de evaluación para la alcaldía en distintos programas sociales que adelanta pues la administración en Medellín. Es una herramienta muy interesante, en nuestra página de internet la pueden conocer, y de nuevo pues invita a una mirada de progreso y de bienestar diferente, complementaria a ejercicios, digamos, que existen de nuevo más desde una óptica del desarrollo económico. Un segundo índice que desarrollamos también desde hace más o menos 3 años es el índice de ciudades universitarias, un índice que se enfoca especialmente en la relación entre 3 ODS, el ODS 4 de educación, el ODS 8 de empleo y el ODS 11 de ciudades, que inspirado también en ejercicios que se han hecho a nivel internacional de mirar y de analizar no la calidad de la educación superior únicamente, sino precisamente el bienestar de los estudiantes universitarios en una ciudad, calcula precisamente una serie de variables y dimensiones que permiten establecer cuáles son las ciudades de Colombia, específicamente pertenecientes a la red de ciudades Como Vamos, que cuentan con los mejores niveles de bienestar o que ofrecen las mejores condiciones de bienestar a los estudiantes para desarrollar, digamos, estudios de educación superior. Este índice entregamos una segunda versión del año pasado. Este año vamos también a calcularlo, a publicarlo en el segundo semestre, y arroja una mirada también muy interesante a un reto importante que tenemos en el país, precisamente de fortalecer la relación entre la educación superior y el empleo, y también las políticas de desarrollo urbano que apoyan y que facilitan y fortalecen, digamos, las condiciones y la calidad de vida de los estudiantes universitarios. Es un índice que calculamos también anualmente y que analiza 5 grandes dimensiones y que permite y ha permitido también en algunas ciudades del país como Manizales y también Medellín precisamente promover programas que fortalezcan el carácter de estas ciudades como ciudades universitarias, como clústeres de educación, pues digamos, ayudando, digamos, a consolidar políticas, programas, estrategias, tanto del sector público como del sector privado, para precisamente de nuevo fortalecer este carácter de ciudad universitaria en las ciudades. Por último, pues la herramienta de territorialización, que no voy a entrar a detallar, la presentamos el lunes pasado en un ejercicio, digamos, similar de suma de indicadores objetivos y subjetivos. Pues hemos desarrollado esta herramienta que busca ayudar a la territorialización de los ODS en las ciudades del país a través de una herramienta que permite el cálculo de metas aspiracionales y sendas aspiracionales para que las ciudades de Colombia transiten hacia el desarrollo sostenible, y que con base en la información disponible histórica
y comparativa entre las distintas ciudades, principalmente capitales del país, puedan, y en el marco del COMPES 3918 que desarrolló el gobierno nacional y se publicó en 2018, pues puedan dar un paso adelante en establecer no solo indicadores para el seguimiento de los programas y las políticas que adelantan y del plan de desarrollo, sino que puedan pensar en poner metas de largo plazo, superar la planeación de 4 años que tenemos en el país, que si bien pues, es muy importante y muy valiosa, ha limitado la posibilidad de que las ciudades se pongan metas de largo plazo. Y finalmente, pues la invitación que hacen los ODS, entre otras cosas, es que tanto los países como las ciudades, departamentos, en este caso en Colombia, puedan superar una planeación de corto plazo y empezar a pensar, digamos, en políticas y programas de largo plazo y establecerse y ponerse metas, digamos, ambiciosas al 2030. En ese sentido, esa herramienta también se complementa de las dos baterías de indicadores que manejamos y permite a las ciudades y municipios del país establecer metas aspiracionales hacia el 2030. Un ejercicio que en línea con eso hicimos, y creo yo, director Oviedo, que en esto, pues digamos, se alinea mucho con lo que venimos conversando en torno al índice de capacidades estadísticas, fue un ejercicio que hicimos en 2017, previo al lanzamiento del COMPES 3918 y el establecimiento del Marco Nacional de Indicadores para los ODS, un ejercicio muy interesante con base en, digamos, en ese momento los 15 años de trabajo que llevaba la red de ciudades Cómo Vamos, el conocimiento profundo de la disponibilidad de datos a nivel local y a nivel nacional para las ciudades. Hicimos un ejercicio de diagnóstico de precisamente entender qué información había disponible para las distintas metas de los distintos ODS y establecer y reconocer dónde tenemos más retos para que las ciudades puedan hacer un buen seguimiento, entendiendo que por supuesto hay fuentes o información de fuentes de orden nacional y fuentes locales que en algunas ciudades se vienen desarrollando con más continuidad y estandarización en los últimos años y que por supuesto en algunas otras hay vacíos. Y esto nos ha permitido a nosotros como red y los distintos programas pues identificar dónde hay vacíos de información como punto de partida, digamos, inicial en el diálogo de veeduría, de rendición de cuentas que hacen los Cómo Vamos, para resaltar y llamar la atención como en algunas ciudades tenemos todavía dificultades para medir temas trascendentales pues, para el desarrollo de la ciudad y que pues por supuesto sin una capacidad de medición y de obtención de información pues es muy complejo el desarrollo de políticas públicas asertivas y efectivas en el territorio. Un poco la reflexión que dejamos sobre la mesa con la imagen que están viendo pues tiene que ver con los retos que encontramos en los ODS que se encuentran en la derecha de la gráfica, es decir, en Colombia tenemos en general unas fortalezas importantes en información desagregada a nivel local para los ODS socioeconómicos, pero este ejercicio nos permitía o poníamos nosotros en evidencia los retos que hay para hacerle medición y seguimiento al ODS 12, al ODS 13, al 14 y al 15 a nivel local. A nivel local, aquí reitero que tiene que ver con una mirada a la información desagregada a nivel local, no a la mirada nacional, que se incluye muchos indicadores, inclusive ya, pues, por supuesto en el COMPES, y que es parte de la motivación que como red hemos puesto sobre la mesa con distintos actores, digamos, del CEN, para fortalecer y cómo contribuir a fortalecer estos vacíos que hay en materia de calidad ambiental urbana, de producción y consumo, cambio climático, un reto muy importante, que en muchas ciudades todavía tenemos dificultad para encontrar información sobre temas de adaptación y mitigación y por supuesto lo que tiene que ver con ecosistemas marinos y terrestres, un reto todavía importante en las ciudades de Colombia. Adicionalmente y en el marco pues, de todo este ejercicio y como les explicábamos en la gráfica donde mostrábamos el rol de la red en el ecosistema de datos, pues está toda la política que la red ha manejado, digamos, a lo largo del tiempo de datos abiertos en el marco, pues, de inclusive el trabajo que desde la Fundación Corona hoy se lidera para adelantar y impulsar la política de gobierno abierto a nivel nacional, donde, pues, precisamente recogemos muchos de estos elementos que venimos hablando con el DANE, con el director, sobre transparencia, sobre participación, sobre rendición de cuentas, sobre la calidad de la información, y cómo impulsar esfuerzos de datos abiertos es supremamente importante para lograr una mayor efectividad y transparencia en los gobiernos que permitan no solo fortalecer el ecosistema de datos a nivel nacional, sino mejorar la toma de decisión pública, los ejercicios de veeduría que se hacen, el acceso libre a la información para garantizar y reducir también costos institucionales que
que están asociados a la solicitud de información que se hacen desde distintos actores y por supuesto, digamos, a mejorar la efectividad en los problemas identificados. En este trabajo de datos abiertos que venimos haciendo desde la red y que, como les estaba comentando Mónica, pues es donde consignamos toda esta información que producimos y que recogemos, pues hemos tenido dos experiencias muy interesantes que también son muy valiosas y que, pues, digamos, queremos compartir con ustedes, que tiene que ver con la posibilidad de integrar y articular nuestra plataforma de datos abiertos y datos con distintas plataformas existentes hoy en día en el sistema estadístico nacional, principalmente con Terridata, donde pues un esfuerzo muy valioso, gigante que ha adelantado el DNP en los últimos años por consolidar una plataforma de datos a nivel territorial, cuenta hoy en día con los datos de percepción de las ciudades que hacen parte de la red de ciudades como Vamos, es decir, una ciudad como Ibagué o como Santa Marta o como Quibdó puede acceder hoy en día a la batería de información que está disponible en Terridata y acceder adicionalmente a la información de percepción que produce y que levanta anualmente los distintos programas como Vamos en el país. Es decir, articulamos y conectamos nuestra plataforma de datos abiertos con Terridata para que la información circule, digamos, a través de todo ese ecosistema de una manera más integrada y que nosotros, pues, como un ejercicio independiente desde la sociedad civil y el sector privado, pues podamos poner los datos a disposición y facilitemos la interconexión entre estas plataformas que existen. Este año estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente también para fortalecer los ejercicios que se están adelantando para publicar información sobre calidad ambiental, de nuevo uno de los grandes retos que tenemos en el país, y nosotros también vamos a hacer algo muy similar con lo que venimos haciendo con Terridata, y es poner a disposición del Ministerio y, digamos, del CINE en general y del SINAP la información de percepción ciudadana que producimos y que recogemos en la red, para complementar la información que se recoge y que se produce en los municipios sobre calidad ambiental. Esta es una experiencia muy valiosa que hemos podido nosotros trabajar y que, pues, creo yo que se alinea mucho con esta reflexión que planteaba el director Oviedo sobre cómo hoy en día, pues, la producción de información proviene de muchos actores y que en ese sentido, pues, todos tenemos que contribuir a consolidar un ecosistema, por supuesto apoyándonos en las plataformas tecnológicas que tenemos hoy en día, que permiten, pues, esta comunicación de información y este flujo de información constante para mejorar la toma de decisión en nuestros municipios. Finalmente, queríamos también compartirles un ejercicio en línea con lo que viene haciendo el DANE en materia de fortalecimiento estadístico, que tiene que ver con un programa que se viene liderando desde Sabana Centro Como Vamos, uno de los programas que hace parte, pues, de la red de ciudades Como Vamos, donde trabajamos y acompañamos a 11 municipios del norte de la Sabana de Bogotá, conocido precisamente como la región Sabana Centro, en el que precisamente a través de los años de trabajo del programa, pues, se ha detectado obviamente unos retos muy importantes en materia de capacidades estadísticas y otra serie, digamos, de capacidades de la gestión pública, y que el programa, en alianza con la Universidad de La Sabana, uno de los socios del programa Sabana Centro Como Vamos, pues ha desarrollado un programa de fortalecimiento y de formación para funcionarios públicos, donde tenemos precisamente y donde se han hecho diplomados específicamente para los temas de las herramientas para la planificación y la gestión municipal, buscando precisamente reducir un poco las brechas que algunos municipios, digamos, de esta área de la región central del país, pues tienen en materia de gestión municipal y de planificación. La suma de todas estas temáticas, que no solamente han sido asociados a temas de información, sino también inclusive a temas de salud, de comunicación, pues le han permitido al programa impactar a más de 350 funcionarios, y se han derivado también en más de 30 proyectos de trabajo en áreas estratégicas con las alcaldías para precisamente fortalecer, pues, estas áreas y estos vacíos. Y creemos que es un programa que podemos de alguna manera replicar en algunas otras ciudades y que pensamos puede acompañar de manera muy, muy interesante y complementaria los ejercicios, pues, de fortalecimiento estadístico que presentó el director Oviedo para precisamente, pues, fortalecer las capacidades en materia estadística en las ciudades de Colombia. Eso es lo que desde la red les queríamos compartir en materia, pues, de los distintos productos que manejamos, cómo estos productos y esta información que producimos y que recogemos es pública y está hoy en día al servicio, pues, del país y de los tomadores de decisión y demás
usuarios de la información mediante nuestra plataforma de Ciudadatos, y cómo venimos también complementando nuestra estrategia de información y de producción de información con programas como el que lidera Sabana Centro Cómo Vamos, explícitamente relacionado al fortalecimiento de capacidades como que estamos hablando. Eso era todo por nuestra parte. Excuso a Mónica por las dificultades que tuvo con la conexión, pero bueno, espero haber hecho un buen trabajo en sintetizando esta parte de la presentación. Y le devuelvo entonces la palabra a Andrés Arévalo para que hagamos la última sección de preguntas interactivas utilizando Mentimeter, y de nuevo pues invitando a todos a que hagan preguntas, hagan uso del micrófono para hacerle preguntas pues tanto al director o como a mí o como pues a la red Cómo Vamos, que podamos responderles, y una vez culminemos pues esta sección daremos paso a la última presentación del director, que tiene que ver pues con los pasos a seguir y los retos del censo económico. Andrés, le cedo el micrófono. Listo, vale, muchísimas gracias. Entonces, para esta última encuesta, les vuelvo a mandar el link de la página. El código para esta última sesión de preguntas es el 981170, que les acabo de compartir por el chat, ¿vale? Y ya les comparto la pantalla para esta última sesión de preguntas. Gracias, Andrés. ¿Me pueden confirmar si la están viendo? Sí, gracias, Andrés. Sí. Ahí lo vemos. Listo, vale. Entonces, para esta sesión de preguntas, la primera es: ¿considera que su municipio cuenta con las capacidades estadísticas suficientes para brindar la información que el municipio requiere? Tienen varias opciones de respuesta allí. Voy a seguir avanzando con las preguntas, ¿vale? Recuerden que las pueden resolver a medida que vayan entrando a la aplicación. La segunda es: ¿cuál es la mayor necesidad que presenta su municipio para la producción de información estadística? En las opciones tenemos recurso humano con habilidades y competencias en áreas afines, recursos tecnológicos, mayor asignación de recursos presupuestales o la creación de equipos de trabajo con funciones asociadas a gestión de información estadística. Y la última pregunta: de los siguientes inventarios que aparecen aquí enlistados, por favor señálenlos. ¿Cuál de ellos conocen ustedes? El inventario de indicadores para seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el inventario de indicadores para el seguimiento y evaluación de políticas públicas, el inventario de gestión, el inventario de registros administrativos, el inventario de operaciones estadísticas, o están familiarizados con todos ellos. ¿Vale? Quedamos entonces muy pendientes de sus respuestas. Miren, aquí ya vamos viendo cómo van respondiendo. Recuerden que a medida que vayan entrando pueden ir respondiendo, y las preguntas quedan abiertas en la encuesta. ¿Vale? Entonces, le doy la palabra, Luis. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Bueno, pues y para finalizar, director Oviedo, le devuelvo la palabra para la parte final de la presentación. Muchas gracias. Lo que quería proponerte, Luis, es, creo que nosotros fuimos muy explícitos como en el planteamiento de la intención y en las herramientas que tenemos para poder fortalecer esos escenarios colaborativos. Creo que también tenemos que respetar la agenda, entonces preferiría abrir de pronto un espacio a preguntas. No sé si tú quisieras, nosotros, este material está a disposición de ustedes. Las personas que estén interesadas nos contactan. Nosotros vamos a seguir trabajando con Luis, con Mónica, para identificar otros proyectos en los que pudiéramos generar beneficios a todos los participantes de la red Ciudades Cómo Vamos desde el punto de vista del fortalecimiento estadístico. Y pues de verdad, muchas gracias por participar, y preferiría dar la oportunidad para que pudiéramos escuchar algunas preguntas. Claro que sí, director, sí, perfecto. En aras de cumplir con la agenda que teníamos prevista, muchas gracias por la sugerencia. Pues de nuevo abrimos micrófonos, y desde alguna ciudad de las que nos están acompañando tengan alguna pregunta, desde Santa Marta, desde Quibdó, desde Florencia, desde Villavicencio, desde Pereira, Mocoa creo que también nos está acompañando. Si tienen alguna pregunta para el director o para la red, pues estamos atentos a resolvérsela. Para
para atender cualquier duda. Yo creo que hay una invitación muy valiosa a poder adelantar ejercicios de fortalecimiento estadística en este periodo de administración, que ojalá pues en conjunto Red y los municipios podamos aprovechar y acompañar para subsanar estas brechas de las que hablaba el director. Ahora abrimos micrófono por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Claro que sí, Mario, nosotros les estaremos compartiendo pues toda la información. Gracias por tu comentario. Les agradecemos a quienes se están conectando por primera vez, quienes no nos acompañaron el lunes nos puedan dejar sus nombres completos, el cargo específico que tienen y el correo para que nosotros pues podamos consolidar esa información en nuestra lista de contactos y les podamos hacer llegar las presentaciones y la información directamente a sus correos. Hay una pregunta sobre, digamos, la mejor forma de comunicar o que los directores de planeación de las distintas ciudades se puedan comunicar con ustedes, director, el punto de contacto, digamos, para este trabajo de fortalecimiento estadístico. Creo que usted lo puso en alguna diapositiva al comienzo, pero sí. Exactamente. Si déjame 2 segundos, yo vuelvo a nuestra presentación de la segunda parte y aprovecho para publicar la diapositiva donde poníamos el correo de contacto, en donde nos pueden ubicar. Ya comparto pantalla. Gracias por tu mensaje, Mario. Guardaremos pues entonces tu correo y la información de contacto que nos da. Ahí está, nuestro correo tirpen@dane.gov.co o cen@dane.gov.co. Cualquiera de esos correos yo los leo también, entonces tenemos la seguridad de quien escribe. Garantizamos que hay una respuesta muy pronta y muy efectiva frente a la inquietud que tengan frente a ese tema. Perfecto. De nuevo, pues insistirles si tienen alguna pregunta. Yo creo que nosotros, pues como red, obviamente estaremos dispuestos y listos pues a impulsar que ojalá desde las ciudades puedan aprovechar pues esos cupos que el director mencionó para adelantar planes de estadística territorial. Digamos, desde el DANE cuenten con ese apoyo para que las ciudades puedan aprovechar este recurso que el DANE está poniendo pues al servicio de los procesos de planeación de las ciudades, pues para que ojalá podamos seguir fortaleciendo pues la estadística territorial. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda antes de que demos por terminada la sesión. Perfecto, muchas gracias desde Ibagué. Les compartiremos también la información. A Mario también, claro que sí, te reenviaremos la información que compartimos el lunes pasado, el martes de la sesión, el martes de la sesión del lunes, con todas las presentaciones que se hicieron el lunes para que también lo conozcan. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y pues si no la hay, entonces, director, pues le devuelvo también el micrófono tal vez para un corto, bueno, un corto no, saludo de de despedida. verdad, muchísimas gracias. Estuvo bastante cátedra esta sesión de hoy, pero queríamos como que ustedes entendieran que nos hemos preparado y que estamos muy articulados con las red ciudades, como vamos para hacer equipo y para pues empoderarlos en la producción de información estadística y que ustedes logren también ser esos motores de articulación institucional y de generación de políticas públicas que sean muy pertinentes para cada una de sus ciudades. Yo no quería despedirme sin agradecer enormemente a la Fundación Corona, a la Red Ciudad Cómo Vamos, a Mónica, a Luis, y en particular al equipo de ODS, a Víctor Andrés, a Karen Chávez, que están apoyando esa iniciativa, y también a todo el equipo de DIRPEN, en cabeza de Juliet, junto con Mónica Pinzón y demás funcionarios que nos están acompañando. Somos un equipo de trabajo escaso, pero
con toda la voluntad de multiplicarnos por 20 para poder cumplir con todos esos requerimientos tan importantes de cada una de sus ciudades. Así que muchas gracias, Luis, y nuevamente te cedo el micrófono. Vale, listo. Para terminar, director, muchas gracias. Vamos a invitarlos a todos sencillamente como para el registro de este espacio, si es posible, puedan abrir sus cámaras y podamos tomar una foto de todos los participantes. Les agradecemos. Foto. Exacto, una foto Listo. virtual. Les agradecemos a los que nos están acompañando y escuchando, pues que abran sus cámaras. Muchas gracias para poder tomar una foto de todos los asistentes. Felipe, vimos tu mensaje, claro que sí les estaremos haciendo llegar la información. Muchas gracias a los que se pueden prender sus cámaras en este momento. Si alguno hace falta, a ver, yo miro. Bueno, la timidez se permite también. Por supuesto, no están obligados, no están obligados. Así es, no están obligados, pero pues bueno, muchas gracias. Creo que tenemos, a ver un segundo, sí, es que me toca tomar 2 fotos porque somos varios. ¡Beto! Ven acá. Listo. A ver, voy a guardar. Me toca a mí tomar la foto. Mafe, ¿tú me das una mano también para tener dos registros? Gracias. Listo, por acá. Un segundo porque después no la puedo guardar. Y... Eso fue como una lista de asistencia. Más o menos, sí. Al final de la clase. Al final de la clase, ¿quién es? Exacto, sí, señor. Bueno, no, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. No hay problema para quienes no pueden prender la cámara, entendemos, simplemente queríamos guardar una foto pues de estos espacios que, como también les comentamos el lunes, pues esperamos podamos seguir teniendo y generando pues este grupo como de trabajo entre las secretarías de planeación de las ciudades capitales. Creemos que es un espacio muy importante para fortalecer la gestión pública en el país y nos seguiremos articulando pues con el DNP y con otras entidades además del DANE pues para poder contribuir pues a sus ejercicios de gestión y planeación en los territorios. Muchas gracias a todos y de nuevo pues a todo el equipo del DANE por su apoyo y por el trabajo esta semana. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Chao, Juan Daniel, Juliet, muchas gracias. Andrés, Mónica, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, que pasen bien. Muchas gracias.